Buenos días. Bueno, esta es la clase de estadística del curso sexto. Lo que vamos a ver hoy va a ser regla de tres y porcentajes, que básicamente la explicaré al final. Pero iniciaremos con tablas de frecuencia. Y sobre estas tablas de frecuencia vamos a ver frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentajes. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo un ejemplito de una tabla de frecuencia. Ya anteriormente habíamos visto tablas de frecuencia, habíamos visto hablado, de frecuencia absoluta y frecuencia relativa a la probabilidad, ¿no? Del espacio muestral, que va a ser la agrupación que establecerán diferentes preguntas en una encuesta. Y también lo nuevo en esta, pues es que esta tabla de frecuencia va a incluir también porcentajes. Nosotros bien podríamos suponer que esta tabla aquí es una encuesta que se realiza a los estudiantes sobre la preferencia de las materias. Vamos a suponer aquí que se encuestaron a 140 estudiantes. 140 estudiantes son los encuestados. Y de estos 140 estudiantes, vamos a suponer los resultados que mencionaré. Que a 32 estudiantes les gusta o tienen como materia favorita las matemáticas. Que a 31 estudiantes prefieren la materia favorita español. Que la materia favorita, ahora sí lo voy a decir bien, la materia favorita de 27 estudiantes es ciencia, la materia favorita de los 140 estudiantes, 17 es educación física y la materia favorita de 23 estudiantes es filosofía. Una cosa importante que recordar es que cuando tengamos toda la encuesta, la suma de todas las frecuencias absolutas es la cantidad total de personas encuestadas. Entonces aquí la cantidad de estudiantes encuestados es 140. Con frecuencia absoluta, ¿a qué nos referimos? A la cantidad total de personas que hayan elegido la opción matemáticas. Aquí, por ejemplo, 31 es la cantidad total de personas que eligieron español. 27 es la cantidad total de personas que eligieron ciencias. Y solamente en estas encuestas, en estas tablas, vamos a considerar que las personas que eligieron matemáticas eligieron únicamente matemáticas. Las que eligieron español eligieron únicamente español y así con las demás materias. Ahora, eso es en cuanto a frecuencia absoluta. En frecuencia relativa, esto es relativo a la probabilidad de que de las 140 personas, si alguien al azar desea escoger a una persona, ¿cuál es la probabilidad de que la persona escogida haya elegido matemáticas? Pues eso es lo que vamos a considerar frecuencia relativa. Entonces recordarán ustedes, aquí en nuestro espacio muestral, pues vendría siendo, pongamos, E de matemáticas y la cantidad de elementos, en este caso de personas que eligieron como materia favorita las matemáticas, ¿quién viene siendo? Pues, de acuerdo a la frecuencia absoluta, 32. Y esto lo vamos a dividir sobre el espacio muestral. Y el espacio muestral son la cantidad total de personas que fueron encuestadas. En este caso, estudiantes que fueron encuestados. ¿Cuántos son? 140 son la cantidad total de estudiantes encuestados. Entonces, la probabilidad de que se seleccione al azar un estudiante que haya elegido matemáticas entre los estudiantes encuestados es de 32 sobre 40. Esto es lo que vamos a llamar frecuencia relativa. Por eso, en frecuencia relativa en la fila de matemáticas tenemos 32 sobre 140, como la probabilidad, ¿no? Lo mismo para las de español. La frecuencia absoluta dice que el espacio muestral tiene 31 estudiantes y la línea de total nos dice que fueron encuestados 140 estudiantes, entonces la frecuencia relativa es 31 sobre 40. De manera similar, la frecuencia relativa de los estudiantes que prefieren ciencias es 27 sobre 140, educación física 17 sobre 140 y filosofía 23 sobre 140. Algo también importante que recalcar es que así como cuando sumamos la cantidad de frecuencias totales absolutas, la suma de todas esas frecuencias nos tiene que dar la cantidad de personas encuestadas. Cuando sumemos las frecuencias relativas, la suma siempre, pero siempre nos tiene que dar 1. Veanlo aquí. ¿Cómo verificamos eso? Pues sumamos las frecuencias relativas. Por ejemplo, la primera frecuencia relativa, la de matemáticas, es 32 sobre 140. La de español, 31 sobre 140. La de ciencias, 27 sobre 140. 27 sobre 140.
La de educación física, vean, la de educación física, 17 sobre 140. Y finalmente la de filosofía, 23 sobre 140. Noten que cada uno de estos sumandos, esos fraccionarios, tienen como denominador el 140. Entonces dejamos el denominador y sumamos los numeradores, es decir, y ese sería el resultado en el numerador, sería 32 más 31, 63, más 17, 90, más 117 serían 107. Oh, sumé mal, porque no me da 140 otra vez. 32 más 31, 63, más 27 sería 70, serían 90. Más 17 serían 190, 107. Más 23 serían 130. 23 y 107 serían 130. A ver. ¿Qué dice mal acá? Vamos a sumar sin efecto la suma total de 130. Tenemos 63, 90, 107, 110. Ah, bueno, es porque no es 120, es 130. Aquí la suma total no es 130. Bueno, dejémoslo así, cambiemos el valor en algún lugar, ¿no? Entonces por aquí dejemos el 140 como total de encuestados y por aquí cambiemos aquí. Es más sencillo así. Aquí en vez de poner 17 ponemos el 20 y de esa manera solo modificamos ese valor y no los demás valores. Entonces, las personas que les gusta educación física, que prefieren, es 27 estudiantes en lugar de 17. Si lo sumamos así, entonces aquí también hacemos esa pequeña corrección. Y ahora sí, el denominador todos tienen 140. Sumamos los numeradores y la suma de esos numeradores va a ser el numerador de nuestro resultado. Teníamos que 32 más 31 nos da 63, más 27, 90, más 27 nuevamente nos da 117, más 23 nos da 140. Listo. Ahora, el resultado nos da 140 dividido en 140. Y recuerden que una propiedad es que todo número dividido en sí mismo es 1. Esa es no es una propiedad, esa es un resultado universal en división. Entonces, miren que obtuvimos el resultado 1. Y si vamos aquí a mirar el total de la suma, ese es el total de las sumas, ¿no? Total de la suma de las frecuencias relativas nos da 1. Otra cosa importante es el cálculo de los porcentajes. Antes de esto, vamos a hablar de regla de 3 y porcentaje. Recuerden que la regla de 3 es un instrumento en matemáticas usado para encontrar una incógnita, dado que tenemos 3 datos conocidos. Entonces queremos hallar el porcentaje que corresponde a cuántos estudiantes, digamos en matemáticas, a 32. También queremos hallar el porcentaje que corresponde a 31 estudiantes, a 27, a 27 y a 17. Entonces, ¿cuáles son los datos conocidos? Para empezar con el de matemáticas, pues que 140 estudiantes va a ser el 100% de los estudiantes, es decir, el total de estudiantes es 140 estudiantes encuestados. Entonces, los primeros datos es que 140 lo relaciono con el 100% porque es la cantidad total. Y lo que queremos saber es 32 estudiantes a qué porcentaje corresponde, que eso es nuestro interés de momento. 32 estudiantes porque estamos en la fila de matemáticas. ¿Cómo se soluciona esto? Pues si ya tenemos esto, identificamos si es directa o inversa. Entonces, a más estudiantes, más grande es el porcentaje efectivamente. Entonces, esto es regla de 3, directa, como lo he puesto aquí, con una D. Bien, entonces, multiplicamos en cruz, sería 140 por X y 32 por 100. Entonces, igualamos los resultados, sería 140 por X igual a 32 por 100%. Como queremos saber es el valor del X, lo que hacemos ahora es dividimos en el número que está acompañando la X, que es 140. Entonces, lo puse en amarillo, dividimos en 140. Si dividimos a la izquierda, también dividimos a la derecha porque queremos que se mantenga la igualdad. Entonces, al dividir a la izquierda, pues se van este señor, se va con este señor y nos quedó solamente la X, mientras que al otro lugar el 140 se mantuvo. Así pues que X corresponde a 32% dividido en 140%. Pero escribir esto es lo mismo que sacar el 100 para mantener o tener alguna relación muy intrínseca
o evidente, o visible, mejor dicho, con la frecuencia relativa. Y es que sacamos el 100 y nos queda 100 multiplicado por 32 sobre 140, donde 32 sobre 140, ¿quién es? Es la frecuencia relativa de las elecciones de matemáticas, las estudiantes que decidieron matemáticas, la 32 sobre 140. Así pues que el porcentaje y por ciento, ¿no? Y esto, si lo escribimos, esto es así escrito en computadora, si lo escribiéramos a mano nos quedaría 100 por 32 sobre 140%. Este va a ser el porcentaje que corresponde a la cantidad de estudiantes que prefirieron o de elegir matemáticas como materia favorita. De manera análoga, miren, esta es la frecuencia relativa, ¿no? Y la multiplicamos por 100. Y ponemos el signo porcentaje. Luego, esto lo podemos hacer siempre sin importar qué. Vean, la frecuencia, el porcentaje de los estudiantes que decidieron elegir español como materia favorita fue 31, que tiene frecuencia relativa 31 sobre 140. Luego, el porcentaje va a ser 100 por 31 sobre 140%. El de ciencias sería 100 por 27 sobre 140%. El de educación física, 100 por 27 sobre 140%. El de filosofía, 100 por 23 sobre 140%. Este no es un 5, ese es un por ciento. Listo. ¿Qué pasa en la suma de los porcentajes? Que nos debe dar 100. ¿Haciendo honor a quién? A que estamos considerando los datos totales de la cantidad, de respecto a la cantidad de estudiantes encuestados, 140. ¿Cómo realizamos esa suma? Pues bueno, pues sería sumar de manera usual los porcentajes. Sería este, más este, más este, más este y más este. Vamos a hacerlo. Entonces es en esta línea. Sería 100 por 32 sobre 140% más 100 por 31 sobre 140% más 100 por 27 sobre 140% y llevamos acá más 27, recuerden que este 17 lo cambiamos por 27, más 27 sobre 140% más 100 sobre 23 sobre 140%. Aquí, para no ponernos a ir tan complejo, para no ser tan complejo esto, usamos las propiedades de matemáticas sobre los, propiedades aritméticas, no, ¿cómo decirlo? Propiedades sobre el conjunto de números racionales que previamente hemos visto. Particularmente vamos a usar la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva nos permite sacar el 100 porque está en todas partes. También podríamos haber sacado 140, pero solo saquemos el 100. Y sacamos el 100 y entonces sumamos lo que queda en cada uno de los sumandos sin contar el 100, por ejemplo. De este, si sacamos el 100, ¿qué nos queda? Pues nos queda 32 sobre 140%. Véanlo aquí. Y el 100 está por fuera. De este otro, sacamos el 100 y nos queda 31 sobre 140%. Véanlo aquí. De este, como sacamos el 100, pues nos queda 27 sobre 140%. Véanlo aquí. De este, como sacamos el 100, nos queda 27 sobre 140%. Véanlo aquí, este que no lo he cambiado. Y de este, si sacamos el 100, nos queda 23 sobre 140%. Véanlo aquí. Luego tenemos que sumar lo que hay dentro del paréntesis, pero ya lo hemos sumado porque coincide con la suma de las frecuencias relativas. Y si sumamos, recuerden que eso nos da, véanlo aquí, 140 sobre 140, nos quedaría 100 por 140 sobre 140%. Pero 140 sobre 140 es 1. Así pues que nos quedaría 100 por 1%. Pero 100 por 1 es 100, o sea que nos queda 100%. Así pues, la suma de los porcentajes nos da el 100%. Y esta columna, perdón, esta fila de total, siempre debe tener ese comportamiento. Cuando sumamos las frecuencias absolutas, nos debe dar el total de las personas encuestadas. Cuando sumamos las frecuencias relativas, nos tiene que dar 1 siempre. Y cuando sumamos los porcentajes, nos tiene que dar 100% siempre. Vamos a dejarlo aquí, muchachos. Espero que sea muy útil y fácil de entender y nos vemos en la próxima. Que estén bien. En la próxima no, en nuestra clase. Que estén bien.